Bien, jóvenes, buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes, profesor. Sí, Ok, profesor, yo buenas tardes. también. Ok, los estoy escuchando. Bueno, he tenido dificultades para entrar. ¿Alguno de ustedes ha tenido dificultades para entrar? Sí, profesor. Sí, profesor. Activen todas sus cámaras. ¿Ya? Activen todas sus cámaras. A partir de ahora, al iniciar las clases, todo el mundo va a activar sus cámaras para pasar lista. ¿Ya? Me voy a incluir. Yo voy a empezar entonces dando el ejemplo. Ahí está. Ya ustedes me están observando. A ver, activen sus cámaras. Todo el mundo active sus cámaras. Activen sus cámaras. ¿Sí? Un momentito. Mientras tanto, a ver, activen sus cámaras, por favor. ¿Eh? Si no, no los voy a considerar en la lista. Bueno. Ya, a ver qué están esperando. Por favor, apúrense. Apúrense, por favor. Activen sus cámaras. No perdamos el tiempo de esta manera. ¿Sí? Porque al final los únicos perjudicados son ustedes. ¿No? Me obligan a hacerlas, a hacer mis clases más rápido y, por supuesto, con menos capacidad para que ustedes puedan tener oportunidad de hacer sus preguntas. Hoy día, perdón, ¿Ya listos? A ver, perdón. ¿Ya han elegido delegado? Ya hay un... A ver, No, voy a profesor, todavía no se ha llamar... cogido. A ver, Cristian Vargas, tu cámara. Luis Fernando Guamán, cámara. Andrea Alburquerque, cámara. Los estoy llamando así con voz fuerte, porque ya no lo voy a volver a hacer, solo lo voy a anotar acá y lo voy a anotar con deméritos. Este ciclo también voy a empezar con puntos negativos, ¿sí? La práctica se da sobre 4, ¿no es cierto? Son 4 complementarios y voy a considerar como negativos aquellos que no cumplen con las reglas, por lo menos en clase, ¿sí? Porque no puedo estar así, a estar llamándolos y prácticamente obligándolos a cada uno de ustedes a que me presten, a que hagan caso de lo que se les está diciendo, ¿no? Ok, muy bien. A Milene Rivera, por última vez. Ya, ahora, vamos a hacer nuestro primer ejercicio para los exámenes. A ver, lo primero que tiene que hacer, tiene que verse, así como está, por ejemplo, Brenda Marcos, como Yomi Guamán, como Kevin Alejos, ¿sí? Tiene que vérseles toda la cara, incluido parte del cuerpo, ¿sí? En mi caso, yo estoy bastante cerca porque soy un poco cegatón. ¿Sí? A pesar de mis lentes no puedo ver bien, entonces por eso tengo que poner muy cerca, ¿sí? Así que con el resto, Milene Rivera, tu cámara bájala, ¿sí? Más, y ahí está mejor. Muy bien. Ok, entonces yo creo que ahí estamos mejor. Eso es lo que se tiene que hacer de ahora en adelante, ¿ya? ¿Sí? Si no estamos muy cerca, como en mi caso, por ejemplo, yo me mantengo bastante cerca debido, como repito, a que soy un poco corto de vista. ¿Está bien? Ya son problemas, pues, de ser tío, ¿no? ¿Verdad, Jordan? ¿No? Problema de ser tío. Pero bueno, ahora a ver, sí, ya todos están bien. Veo que, a ver, Cristian tiene problemas, está en auto. Bueno, no importa. Está ahí con su celular, eso es lo importante que está ahora. Ahora, en atención. Bueno, voy a empezar inmediatamente. ¿Cuántos somos? Somos 26 ahorita. Primero voy a hacerme anfitrión para llamar lista.
Le preguntaba si es que había alguien que ya tenemos nombre, si ya tenemos nombre de delegado. ¿Tenemos nombre de delegado? Todavía, profesor. Todavía no hay nombre. Todavía no hay nombre. Ya. ¿Por qué hago esto? Bueno, así como ayer, el hecho de que cuando comparto pantalla ya no puedo volver a la pantalla principal, eso me ha estado ocurriendo todo el ciclo pasado, ¿sí? Y ahora parece que no es la excepción. Entonces, estos señores, necesito que alguien me apoye en eso. Y yo siempre me apoyo en el delegado, ¿no? Lo dejo como coanfitrión al delegado y entonces cuando salga y tenga que volver nuevamente ya pueda, lo que he hecho ayer. Así que, bueno, no sé si estará Adolfo. ¿Estás, Adolfo? Voy a buscarlo en la lista de participantes. Adolfo no está. A ver, Alexander Alvarado. ¿Dónde está Alexander Alvarado? Presente, profesor. Aquí estoy. Ok. Ya, te voy a dejar como coanfitrión en caso de que tenga que salir, ¿ya? La idea de, si tengo que salir, tú te vas a quedar automáticamente como anfitrión y cuando yo retorne me das nuevamente la condición de anfitrión. ¿Sabes cómo hacerlo, verdad? No, no mucho, profesor. No sé, ¿me puede Ya, bueno. indicar para aprender? Cuando eres anfitrión, ¿sí? Te da la oportunidad, te da la oportunidad de una nueva ventana, ¿no? Con nuevas opciones. Por ejemplo, lo que tendrías que hacer es colocar en la lista de participantes, en la ventana donde dice participantes, le das un clic, te aparece la lista de participantes, buscas mi nombre, ahí empiezan con los nombres. Entonces buscas en H, buscas mi nombre, colocas tu cursor sobre el nombre y te va a aparecer una franjita celeste donde aparece la palabrita más. Y si le das un clic izquierdo en más, va a aparecerte una nueva ventana en la cual aparece hacer anfitrión y le das allí un clic a hacer anfitrión y eso me devuelve a mí la condición de anfitrión. ¿Ya? Eso es lo que hay que Sí, hacer. profesor. ¿Ya? En todo caso, yo te voy guiando en caso de que tengas dudas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la asistencia, ¿ya? Para que puedan ver la asistencia. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Ya? Bien, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Empezamos entonces. Alburuqueque. Albuquerque presente, profesor. Muy bien. Ya, voy a activar el chat, voy a abrir el chat. Los que tengan problemas con el micro pueden utilizar el chat, ¿ya? Para decir presente. Apellido paterno y la palabra presente. Alejos. Alejo presente, profesor. Alvarado. Bueno, Alvarado presente, profesor. Buenas tardes. Álvarez. Álvarez Buenas tardes. presente, profesor. Presente Álvarez. Bertolo. Bustamante. Bustamante presente, profesor. Condori. Condori al cuadrado. No. Córdoba. Díaz. Profesor, Condori. ahí con Antonio. Sí. Gracias por me querías avisar del chat, ¿verdad? Muy bien, ya está anotada Condori. No me había dado cuenta, disculpa. Nuevamente, Córdoba. Rosales. Perdonen. Córdoba. Díaz. González. Presente. Huamán. Gonzalo. Guamán presente, Guamán. profesor. Guamán presente. Ya. Buenas tardes. Ok, Guamán Johnny, presente. Guamán Luis. Presente. Laureano. Laureano presente, profesor. Marcos. Marcos presente. Mejía. Mejía presente, profesor. Muñoz. Muñoz presente, profesor. Osores. Presente, profesor. Pantoja. Antoja presente, profesor. Puipulivia. Presente, profesor. Rivera. Rivera presente, profesor. Romo. Roma presente, profesor. Cifuentes.
Presente, profesor. Ya. Simeón, Presente, profesor. Torres, Torres, presente, profesor. Valencia, Valencia presente, profesor. Vargas. Vargas presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Villegas. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Zacarías. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, voy a llamar por segunda vez a los que Entonces, faltan. presente. Solamente a los que faltan voy a llamar, ¿ya? A ver, ahorita, ¿cuántos somos presentes? 26, 25 y somos en total 28. O sea, 3 son los que debían estar faltando. A ver. Bartolo. Brandon, Bartolo. No. Córdoba, Gerson. Córdoba, Gerson. ¿No? Adolfo Díaz. Nada, Adolfo Díaz. Torres. Presente, profesor. James, muy bien. Listo. Ya, son 3 los que deben faltar y precisamente son 3 los que no han contestado. Vamos a registrar la asistencia entonces. Ok, ahí está. Oficialmente ya la hemos registrado. Guardo yo mi respaldo en mi laptop y cierro sesión. Muy bien, ahora sí no tuve problemas para volver. Muy bien, jóvenes, vamos a empezar. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, alguna duda. ¿Nada? Ya, han visto el chat, ¿no es cierto? Ya les he dado acceso a mi nube donde tengo los textos digitales, ¿verdad? Ya han observado también, he aumentado con respecto al ciclo pasado, ha aumentado el número de... por si acaso, si desean, ya pueden apagar sus cámaras. Sí, ya pueden apagar sus cámaras y los que deseen nomás, ¿no? Los que tengan problemas con... Bueno, todo el mundo lo desea, así que... Ya. A ver, ¿alguien se habrá quedado con la cámara encendida? Vamos a ver. Nadie. No sé, bueno. Ya. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Bueno, estaba comentando respecto si hay alguna pregunta sobre lo que hemos hablado ayer. ¿Estamos? Nada, ninguna pregunta. ¿Todo bien? Sobre todo Yo aquellos tengo que una no están... pregunta. Sí, te Disculpa. escucho, Alexander. Es sobre el ensayo. Es para el domingo 19, ¿verdad? Es para corroborarnos. Bueno, no es para el domingo, es hasta el domingo, que son es ya. diferente, ¿ah? Ya. Eso significa que hoy día mismo ya puedes presentar, ¿sí? Es Ah. hasta el domingo 19. Ya, y por si acaso, lo bueno de Univirtual, de la plataforma Moodle, aun cuando es un poco compleja, ¿sí? A veces es un poco difícil dar con las cosas, ¿no? Pero lo bueno de esta plataforma es de que permite varias cosas. Primero, a mí como profesor me permite saber en qué momento están entregando sus tareas, si es que entregan tarde o no. Los que entregan tarde, en este caso, no los voy a considerar, pero normalmente yo sí considero, ¿ya? Sí los considero, ¿no? Normalmente. Pero, bueno, esa es una. 2, esta plataforma también te da la opción de temporizar. Desde la próxima semana, desde cuando hagamos cinemática, vamos a empezar con los tests de teoría, que es una forma como yo voy evaluando el avance que tienen ustedes en la teoría, ¿sí? Hago preguntas y eso también es parte de evaluación. Perdón, me disculpan ustedes, pero el día de ayer no les dije eso. Los test también son parte de los 4 puntos que se ponen en las prácticas. ¿Ok? En esta primera práctica es algo particular porque está adicionalmente la prueba de entrada. La prueba de entrada desde ya son por los 4 puntos. ¿Ya? Por los 4 puntos. De mi experiencia de todo este tiempo que he tomado la prueba de entrada, nadie me ha logrado sacar
los 4 o 5 puntos que se les ha de poner. Inclusive yo normalmente lo hago sobre 5 puntos, ¿no? Y nadie llega a los 5 puntos, ¿sí? Sobre 4, que es, alguna vez alguien habrá llegado, sí, seguramente, pero normalmente sacan 3, 2, 1, 0, y bueno, pues habrá que ponerle 0,5 aunque sea por presencia, ¿no? Pero como digo, ¿no? La cuestión es de que en esta primera práctica, recalco, tienen ustedes 4 puntos directamente del test. Por las intervenciones también considero, ¿ok? Y también por el, ¿cómo se llama? También debo de considerar el trabajo del ensayo, ¿ok? El trabajo del ensayo también lo voy a considerar en esta primera práctica. Así que yo espero, ¿sí? Espero que todo el mundo tenga los 4 puntos complementarios, ¿ok? Ya sea porque hicieron bien su prueba de entrada, ya sea porque cumplieron con su trabajo, o ambas cosas para asegurarse, y además de las intervenciones orales. ¿Está bien? Entonces, y de las tareas, que también ya arranco con lo que se ha hecho en este primer buzón, que es para la parte de este soporte matemático, que en realidad de donde se va a sacar los problemas no son de libros de física, sino más bien de matemática, ¿sí? Yo espero que utilicen ustedes los libros de matemática que están utilizando actualmente, ¿no? Que están usando actualmente en el ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la señora Cala ha dado a conocer, ha publicado un libro hace unas semanas atrás. Ese libro debe estar en la biblioteca virtual, así que pueden utilizarlo para elegir algunos problemas que ella está proponiendo en su libro y resolverlos, ¿no? O de repente, si algún problema que ella lo ha resuelto en el libro, si les parece interesante, lo copian, no hay problema, ¿sí? Lo Hacer una importante, consulta. sí, diga. ¿Pueden utilizarse los problemas de la PPT? Sí, si quieres puedes hacerlo, sí. Si quieres puedes hacer uso de esos problemas, sí. Por si acaso, esos problemas en su mayoría son del libro de Burbano, ¿sí? De Burbano. Ahí encuentras también problemas así de matemáticas, de esta parte de matemática, ¿no? Sino que, por ejemplo, yo estoy promocionando el libro de la señora Cala, porque la señora Cala es parte de la FIS, ¿no es cierto? Y entonces ella tiene un enfoque apropiado para nosotros, ¿no? Para la carrera de ingeniería, tanto industrial como de sistema, ¿no? Muy bien. ¿Qué más digo? Entonces decía de que esta parte de la información no la dije, que era los tests, ¿sí? Los tests también son considerados dentro de los 4 puntos. Estamos dentro de los 4 puntos. Perdón. Ahora sí. Bueno, voy a empezar de una vez entonces voy a compartir nuevamente mi pantalla con las diapositivas. Y de esta manera, perdón, de esta manera avanzamos. Si es que no hay preguntas, avanzamos. Aunque yo tenía algo que decirles, pero esto me he olvidado. Problemas de ser tío, ¿no? Si no lo anoto, me olvido. Así Profesor, que una consulta más, disculpe las molestias. Respecto adelante, al adelante. Kahoot que mencionó en la clase pasada, ¿va a haber o ya no? Sí. A ver, ¿cuántos están familiarizados con el Kahoot? A ver, vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a hacer un espacio de tiempo para intentarlo. Yo tenía mis dudas porque esperaba que, ¿cómo se llama? Que la mayoría se pudiera informar, como ayer recién les dije, y tenían que leer para que no, porque eso para mí es, el Kahoot va a ser algo que se toma así de inmediato, ¿no? Y es una forma también de verificar si están presentes o no, ¿no? Porque ya les dije, ¿no? Ahora se establece una diferencia entre estar conectado,
o sea, estar colgado al aula virtual, pero de estar presente, eso es otra cosa, ¿no? Porque como ven ustedes, salvo una persona que hace un momento me di cuenta que está con su cámara activada, todos los demás no tienen cámara. Entonces, yo no sé si todavía permanecen escuchando, ¿no? O si de repente se han ido a almorzar, a tomarse un aperitivo, qué sé yo, o hacer cualquier otra cosa, menos escuchar clase. Bueno, eso no lo sé, ¿no? Y ni tampoco me voy a poner a averiguar si están ahorita o no, ¿no? Porque eso es una pérdida de tiempo. Muy bien, entonces procedo a... ya. Una cosa antes de empezar, pero esto ya lo voy a hacer con la pantalla de mis diapositivas. Ahí está, ya están viendo mis diapositivas, ¿cierto? Sí, profesor. Sí se ve, profesor. Gracias por contestar, jóvenes. No sé si ustedes han visto ya los vídeos que están aquí, los enlaces están aquí, espero que sí. Pero bueno, yo quería comentarles, acá quedaron varias cositas, ¿no? Que yo había digamos, no había completado, ¿no? La información, porque debo decirlo, aunque me cueste, no recordaba de momento los nombres, ¿no? Bueno, les decía de que el enfoque filosófico sobre la cual descansa toda nuestra estructura educativa, ¿sí? Es el positivismo, ¿sí? Perdón, así se llama, ¿sí? El positivismo es la concepción filosófica que rige nuestra estructura educativa. En ingeniería en particular, ¿sí? Una, un 90 y tantos por ciento, no tengo la estadística exacta, ¿sí? Pero estoy seguro que más de un 90% de trabajos de investigación, ojo, estoy hablando de trabajo de investigación, desde lo que es una publicación de artículo, desde las tesis y separatas, etcétera, ¿no? O informes técnicos, que también se encuadran dentro de lo que es una investigación científica, se da, ¿no? Publicados por la universidad, ya sea por el conjunto de profesores, estudiantes, ¿sí? Publicados por la universidad, están dentro de este marco filosófico de lo que es el positivismo y los paradigmas más importantes, ¿sí? Que rigen estas investigaciones son parte del positivismo. ¿Ok? Muy bien, entonces esa es la información que quería completar. ¿No? Ahorita tampoco recuerdo exactamente si es que me falta otra, algún otro nombre que haya olvidado, pero bueno, ya habíamos visto lo que son vectores. Nosotros en la etapa preuniversitaria y de colegio, lo que sí hemos visto son vectores constantes, ¿no? ¿Sí? Y hemos trabajado con ellos. Se ha utilizado, ¿no? Sobre todo en la etapa preuniversitaria, mucho estos vectores para poder expresar o desarrollar la física desde el punto de vista teórico, ¿no? Bueno, como cuestiones relevantes, el producto escalar y el producto vectorial son dos operaciones muy importantes de vectores, en la que la primera, ¿sí? Se interpreta geométricamente como la proyección de un vector sobre otro vector, ¿no? En física, esto de acá lo relacionamos con el trabajo, ¿sí? El trabajo, puesto que la única componente de la fuerza que desarrolla el trabajo es la que está a lo largo del desplazamiento. Muy bien, además el producto escalar, ¿sí? Me lleva del espacio vectorial al campo de los reales, de los números reales, ¿no? Puesto que el resultado del producto escalar es un número. Luego el producto vectorial tiene como resultado otro vector que está dentro del mismo espacio vectorial, o sea, se cumple la propiedad de clausura aquí.
En este caso, el producto vectorial es un vector que es perpendicular al plano generado por los vectores que estoy multiplicando. ¿Ok? Ya sabemos que dos vectores no colineales, ¿sí? Generan un plano o una familia de planos paralelos, ¿verdad? Entonces, este producto vectorial de recálculo es perpendicular a ese plano, ¿sí? A ese plano. Para encontrar la orientación, hay que seguir la regla del tornillo de la rosca derecha o la regla de la banda derecha, ¿verdad? O como algunos profesores prefieren la regla de la mano izquierda, como se hace en Rusia. ¿Está bien? Bueno, cualquiera sea la forma que se utilice para encontrar la dirección y sentido, la orientación de este producto vectorial, ya es algo que ustedes lo han manejado, ¿sí? Y están familiarizados con aquello. Listo. Nos habíamos quedado en esta parte de lo que es el cálculo con vectores. Los vectores variables, ¿no? ¿Por qué se llaman así? Porque las componentes de los vectores son funciones, ¿sí? Pueden ser funciones, son funciones vectoriales, ¿sí? Estas funciones vectoriales pueden ser de variable real o pueden ser de variable vectorial. Entonces, si es una función vectorial de variable real, ya estamos diciendo que en física normalmente nos restringimos al tiempo como variable real. Entonces, normalmente hablamos de función vectorial donde el tiempo es la variable independiente de la variable real, ¿sí? Entonces, la forma de cómo escribirlo en términos genéricos es así, ¿no? Tres funciones vectoriales que pueden ser, y que en general son diferentes, tres funciones escalares serían ya estas, ¿no? Fx es una función escalar de variable real, Fy función escalar de variable real, y Fz función escalar de variable real. Entonces, aquí va nuestra primera intervención, ¿sí? Este de matemática, intervención. Función escalar de variable real, ¿qué significa? Alguien podría decir, por ejemplo, de acuerdo a esta notación, una función escalar de variable real, ¿qué valores tendría m y n? ¿Y por qué? ¿Alguien que quiera participar voluntariamente? Profesor, Sí, escucho. creo que el M vendría a ser 1, el M vendría a ser 1 y el N vendría a ser 3, porque cumpliría con que si es una variable real, es como que un R, y si es variable vectorial, como que un R por R por R. No. Estamos hablando de estas funciones, estas componentes. Estas componentes son funciones escalares de variable real, dije. Estas componentes. A ver, voy a darle un poco de luz a mi cursor para que puedas verla mejor. Ya, me estoy refiriendo a estas componentes que están aquí, a esta componente. Y estamos diciendo de que esa componente, disculpen, eso está mal. Esta componente, me estoy refiriendo a esta componente de acá. ¿No? Esta es una componente, es una función escalar de variable real. Estoy diciendo, si nosotros, y en particular, si yo esta función quiero denotarla en este formato, ¿ok? ¿Qué valores tendría m y n? Bueno, ya la flechita pues ya no va, ¿no? Porque acá no tiene flechita, no, ya no, esta flechita ya no va. ¿Cómo sería? Profesor, Sí, escucho. el M sería el número de variables que tiene, por ejemplo, en la primera, que es ft, t sería la única variable que tiene. Y donde Por lo es tanto, f, m vale, m vale 1. 1, Y ¿ya? en x, y y z serían tres variables, así que m vale 3. No. Bueno, ya. Está bien, muy bien, muy bien. Pero fíjate, de que yo solamente estoy preguntando por esta, no por todo el conjunto. Profesor,
sino por esta nada más. Sí, Profesor, creo que mi compañero creo que lo que quiso decir es M vendría a ser 1 por su variable t y n también vendría a ser 1. ¿por qué? Porque solo tener una variable y es como que dependa de solo del t nada más. Por tener solo una variable. A ver, la respuesta es correcta, ¿ya? M igual a n igual a 1, ¿ya? Es correcta, pero el primer R está bien justificado, ¿no? Porque eso se refiere al dominio. ¿Y quién es el dominio de la función que está acá? En este caso, la función que estoy preguntando es fx, ¿no es cierto? No hay flechita. A ver, lo escribiré mejor, ¿ya? Lo malo está de que, a ver, voy a aprovechar para, bueno, se puede, acá no tengo la facilidad, pero bueno, acá por ejemplo, voy a escribirlo, yo lo que estoy diciendo es esto, a ver, el fx, yo lo escribiría así, por ejemplo, f sub x, ¿está bien? Es igual, perdón, 2 puntos, y ya. Y después vienen los reales, ¿no es cierto? Los reales, y luego viene la flechita, ¿ok? Y acá también viene otra vez los reales. Así, esa sería la notación, de acuerdo a esta forma, para la función esta fx, f sub x, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá corresponde al dominio. ¿Y cuál es? Y cuando se habla de dominio, se tiene que buscar la variable independiente de esta función, que es t, como todo el mundo lo ha identificado muy bien, que es el tiempo, ¿no es cierto? Y como el tiempo es una cantidad escalar, corresponde a los reales, no hay restricciones, ¿no? Entonces, acá debería ser reales positivos, no negativos. Pero bueno, igual, está en los reales, ¿de acuerdo? Y fx, que es la variable y dependiente, ¿no es cierto? Es la variable dependiente. ¿Te das cuenta? Es la variable dependiente. Y esta variable dependiente, ¿qué tipo de variable dependiente es? ¿Es una variable vectorial, una variable real? ¿No? Esa es la interpretación que quiero que haga. Entonces, al decir n igual a 1, R, ¿qué significa R? R es la imagen. ¿Esto qué significa entonces para ustedes? Cuando en matemáticas... voy a hacer un paréntesis. Quiero hacer una pregunta. ¿En matemática ustedes han visto este tipo de notación? Sí, en conjuntos que profesor. lidian conjuntos de ¿Y llegada, ¿no? Conjuntos en de- cálculo Ajá. 1 no han visto esto? Sí, profesor, Funciones, funciones. 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 Claro, en funciones. En funciones. Más que en conjuntos también se puede ver, ¿cierto? Pero en funciones, esto se ve en funciones. ¿Sí? O sea, en cálculo 1 lo deben haber visto, ¿no? Cuando han empezado a hablar de funciones, ya está, inclusive las relaciones también, o sea, que no son necesariamente funciones, ¿no? Ya ustedes saben eso, también se pueden expresar de esta forma, ¿no? Asociando el conjunto de partida, que le llamamos dominio, y el conjunto de llegada, que es la imagen, ¿no es cierto? Así también esos son los nombres sinónimos que nosotros utilizamos para, para hacer la descripción de las relaciones y en particular de funciones. Entonces, acá, como ustedes bien lo han dicho, lo que falta es que falta un poquito de seguridad en las cosas que ustedes han visto antes, ¿no? Entonces, esto es yo lo interpreto así, ¿eh? No sé, ustedes de repente no coincidirán conmigo con esta interpretación, pero el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, el resultado es que no se da la respuesta con suficiente claridad. Ese es el resultado. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Eso ya es subjetivo, ¿no? Entonces, mi interpretación es de que eso no se entendió bien, ¿sí? Y ha quedado así un poco en el limbo. Por esa razón es que no hay seguridad cuando se da la respuesta, ¿sí? Y eso ocurre también mucho en física, por si acaso, ¿sí?
a pesar de que ustedes han manipulado muchas ecuaciones de mecánica, por ejemplo, cinemática, dinámica, pero cuando se les pregunta, por ejemplo acá, cuando se pregunta, porque la teoría básicamente es la misma, ¿sí? Lo que pasa es que lo que acá ahora hacemos relevancia son las definiciones. Antes se daba relevancia más bien a las ecuaciones, donde se incluye también las definiciones. Pero las ecuaciones derivadas también, y tenían que memorizarlas para utilizarlas, como relacionándolas para resolver un problema en particular. Ahora aquí en el nivel universitario, como es más abstracto el asunto, más bien nosotros no nos centramos en las definiciones para obtener, para derivar las relaciones que antes memorizábamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora sí podemos hacer eso y antes no lo hacíamos? Porque ahora tenemos las herramientas matemáticas. ¿Y cuáles son esas herramientas matemáticas? Las derivadas, las integrales, ¿no? Y el cálculo multivariable. ¿Se dan cuenta? Eso es fundamental y de eso estamos tratando ahora. ¿Sí? Eso estamos tratando ahora. Muy bien. Entonces, este repaso es importante para la prueba de entrada. Y hasta entonces está claro como esta es una función real, la imagen está en los reales, es como decir, ¿aló? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, Se escucha. profesor, se me escucha. A ver, tengo problemas, creo, para escuchar. A ver, ¿pueden hablar, por favor? ¿Se escucha, profesor? Sí, se A escucha. ver si alguien fuera tan amable Se le escucha, profesor. de hablar. Se le escucha. ¿Nos está escuchando? ¿Me escucha? Tienen que responder porque no, sí, ok. Miren, lo que pasa es que yo no los puedo escuchar. Creo que ya he tenido una falla acá con mis audífonos, así que necesito que hablen otra vez para ver si es que me están ¿Se escucha, escuchando. profesor? Se le escucha, ¿Ahora profesor. sí? Si es que yo los puedo escuchar, más bien. No es que si usted me está escuchando, si es que yo los puedo escuchar. ¿Sí? A ¿Se ver, escucha o no, profesor? ¿Escucha, profesor? yo no los puedo escuchar. A ver, voy a ver la configuración de mi audio. Ok. Sí, supuestamente sí. Supuestamente sí. Está todo ok. Pero ¿por qué no los puede escuchar? Bueno, no importa. Eso lo vamos a dejar entonces para arreglarlo posteriormente, para no interrumpir más nuestra reunión. Bueno, entonces bueno, si alguien quiere esto, si alguien desea participar, por favor lo hace levantando la manito, ¿ya? Para que bueno, ya. Bueno, muy bien. Entonces, porque no, repito, yo no los puedo escuchar. Sé que me están viendo, así que estoy señalando, mis audífonos no están funcionando bien. ¿Sí? Me ha desactivado el audio. Lo he configurado, o lo estoy tratando de configurar, pero no puedo hacerlo. Si no tengo esa opción. Sí, acá me dice que estoy conectado, pero está encendido esta cosa, pero aún así no escucho nada. Y al máximo lo he puesto, pero bueno, no importa.
No sé qué está pasando. Ok, eso debe tratarse del Zoom, seguramente. A ver, ¿pueden hablar? ¿Alguien puede hablar para saber si tengo retorno? Profesor, ¿no se escucha? Ahora sí, ya, ahora sí. Y ahora sí. Dejé de compartir mi pantalla y voy a volverla a compartir, ¿ya? Para poder corregir el audio porque no podía hacerlo desde fuera. O sea, el problema es en el Zoom, no en mi computadora, el audio de mi computadora, sino en el Zoom. Que probablemente haya, por fluctuaciones quizás de internet, haya salido y hay vuelto, ¿no? Como sabe ocurrir continuamente. Entonces, y me desactivó el audio. Pero bueno, ya está corregido, menos mal. Así que vamos a... Ya, muy bien. Pero sí nos perturba, ¿eh? Realmente esa situación nos perturba. Muy bien, entonces, como mencionaba, ¿sí? Y como recuerdo también para ustedes, esto de acá entonces es una función de variable real. Es como un y de x, los que ustedes ven en matemática, en cálculo 1, ¿no? Se les pide graficar y de x, ya. Cuando ustedes hacen gráficos en matemática, los ejes ya se da, digamos, automático, ¿no? Uno entiende automáticamente que la abscisa o el eje horizontal es el x y el eje vertical es y, punto. Entonces ni siquiera tienen que poner las etiquetas x y y de frente en el gráfico, ¿no? Correspondiente. Ahora, en cambio en física eso no se puede hacer, porque en física una recta, ¿sí? Una recta puede significar digamos, la velocidad en MRU, la aceleración en MRV, la relación entre fuerza y posición, etcétera, y desplazamiento, o sea, etcétera. Tiene muchas interpretaciones, así que es necesario que se ponga etiquetas a los ejes. En física, absolutamente necesario. Si no lo ponen, no sirve el gráfico, ¿sí? Aunque el texto diga sea explícito, si ustedes en la gráfica no ponen las etiquetas de los ejes, no sirve el gráfico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en física, ¿sí? Los ejes tienen diferentes valores, dependiendo del problema, dependiendo del capítulo de la unidad en el que estemos trabajando. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque los ejes representan cantidades físicas y cantidades físicas son muchas. ¿Me entienden? En cambio, en matemática no. Siempre tienen ustedes que en un plano siempre van a graficar una función, un y, que es variable dependiente en la ordenada, y un x, que es la variable independiente en la abscisa. No hay más. ¿Ok? Por eso los matemáticos, los profesores inclusive, nunca se preocupan de ponerle x. Al principio sí, para que el alumno ya vaya interiorizando esa idea, pero después ni caso le hacen a veces, ¿no? Pero en física eso siempre es una necesidad. Bueno, bien, entonces volviendo aquí al tema, tenemos de que la función vectorial, ¿sí? La función vectorial de variable real es como se expresa acá, donde cada una de las componentes, ¿sí? A lo largo de cada eje coordenado es una función real de variable real, ¿ok? Entonces, la forma de notación, ¿sí? De la función vectorial es así como aparece acá, de R a RQ, ¿ok? Un ejemplo, digamos, es este que aparece acá, donde 2t cubo más 1 resulta ser f sub x, ¿no? La componente fx menos t cuadrado más 4 resulta ser f sub y 4t f sub z. ¿Se dan cuenta? La otra forma de escribir un vector variable es la función vectorial de variable vectorial.
En este caso, hablar de variable vectorial significa de tener más de una variable independiente. ¿Ok? Esto solo se ve en la parte de cálculo multivariable, ¿no? Entonces, por eso estoy repitiéndolo. Ya lo dije ayer, pero estoy repitiéndolo para aquellos en particular que no están llevando ni concurrentemente, ni tampoco han llevado el curso de cálculo multivariable, ¿no? Los que están viéndolo concurrentemente, seguramente que porque con esto se empieza, ¿no? Con hablar con definir las funciones de varias variables, ¿no? Entonces, y definir lo que es la variable vectorial, ¿no? Donde cada una de las variables, mejor dicho, el conjunto de variables independientes, ¿sí? Es lo que nosotros la agrupamos como variable real, ¿sí? Como variable vectorial, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo, variable vectorial, ¿ven? Variable vectorial, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿eso qué significa? Si por ejemplo tenemos dos variables independientes, llamémosle X y Y, entonces la variable dependiente es Z, ¿sí? Es Z. Y eso es lo que nosotros normalmente trabajamos, tanto en el curso de física como en el curso ustedes trabajan en el curso de cálculo multivariable, porque de eso se trata, ¿no? De utilizar el espacio tridimensional, ¿no? Para poder definir funcionalmente, ¿sí? Las superficies, ¿sí? En general, las líneas curvas, ¿sí? Que están situadas en el espacio, ¿ok? También con funciones, bueno, entonces de eso se trata, ¿no? Acá sería la variable vectorial aquí, y para ese ejemplo en particular, estaría conformada por X y Y nada más. O sea, acá está la variable vectorial, ¿no? En el plano, como lo acabamos de mencionar hace un ratito, ¿sí? En el plano, como lo acabamos de mencionar hace un momentito, solo se tendría estas dos, ¿sí? Solo tendríamos así, ¿no? Esta es la variable vectorial, la que estoy señalando. Voy a darle un poco de luz a mi cursor. Ya. Ahora sí. Esta de acá es mi variable vectorial, ¿no? Que está conformada, recalco, por las variables independientes en mi función, que en el caso, estoy señalando de que son X y Y. ¿Está bien? Y la función vectorial, ¿sí? Este sería el Z. ¿Está bien? Pero en general, digamos, si mi variable vectorial tiene tres parámetros, ¿sí? Como los que se está mostrando acá, ¿sí? Tiene tres parámetros, 10 variables independientes, entonces tendríamos que cada componente es una función real de variable vectorial. A ver, antes, no le tomé el nombre al estudiante que me respondió al final cuando pregunté sobre la función vectorial de variable real. ¿Me puede dar su nombre, por favor? ¿Su apellido? El último que participó. Osores, profesor. González, muy bien. Entonces ya lo estoy anotando No, con... Osores. ¿Ah? ¿Perdón? Osores, profesor. Osores. Ya, Osores. Lo estoy anotando entonces como intervención, ¿ya? Y también le pondré al primero que me habló, ¿quién es? Valencia, profesor. Valencia. Muy bien. A Valencia lo estamos anotando porque ha tenido la valentía de intervenir. Muy bien. Pero ya hemos completado bien la idea, así que ya todos están ahora sí con la idea clara, espero. Muy bien, ahora una nueva pregunta. A ver, igual, utilizando esta notación que acabo de sombrear, ¿sí? Esta fx, estoy preguntando,
solamente, ¿sí? Estoy preguntando solamente por esta de acá, ¿no? Por esto nada más estoy preguntando, por esta función, ¿ok? Esta función, ¿sí? f de x, ¿cómo la debo denotar? De acuerdo a esta forma, ¿sí? En otras palabras, ¿cuánto vale m y cuánto vale n? Profesor, ¿puedo? Claro, adelante, adelante, señorita. El M sería 3 y el N 3. sería 1. Perfecto, muy bien. ¿Su apellido? Pantoja, profesor. Pantoja, muy bien, Pantoja. Eso es correcto. Puede ser 3 y 1. ¿Podría ser 2 y 1? Para otro, para cualquiera. No, ¿Podría ser profesor. m igual a 2, n igual a 1? ¿Podría ser? No, ¿Por qué no? porque se está analizando tres variables. Ujú. Ya, pero podría. O sea, si es una opción adicional, ¿podría ser o no? Ah, sí, profesor. Si en este caso se tuviese dos. Ujú. Y n igual a 1, eso Sí, también. sí. Ya, bueno, ya, pues, apellido. Alejo, profesor. Muy bien, la respuesta es sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este caso estaríamos hablando de una función que solo tiene dos variables independientes, ¿no? Y el n necesariamente tiene que ser 1, porque esta es una función, recalco, eso tendría que ser una función escalar, ¿sí? Porque esto de acá tiene que ser finalmente un número. Cuando las variables independientes tienen valores conocidos, entonces esta función tiene que dar un número, que es la componente, en este caso x de esta función vectorial. ¿Ven? ¿Sí? E igualmente, el mismo tipo de razonamiento para esta función y y para la función z, que tienen que ser funciones escalares, pero es decir, son funciones escalares, pero de variable vectorial, de variable vectorial. ¿Ok? Muy bien, ya está. Ahora sí ya hemos entendido. A ver, entonces, nosotros vamos a hablar ahora de los campos escalares y vectoriales. Pero antes hablaremos de la derivada de los vectores. ¿Sí? Perdón, una vez más voy a repetir esta parte. ¿Ya? Una vez más. Ayer ya lo hice y lo estoy recalcando porque, bueno, pues hay que recordar lo que es absolutamente necesario que ustedes tengan muy presente, recuerden bien lo que se ha hecho para una función real de variable real. ¿Sí? O para un y de x ya está, ¿verdad? Pero ahora vamos a ampliar eso a una función vectorial. Lo único que debo decirle para aquellos que recuerdan bien eso, es que cuando hablamos acá límite de una función vectorial, ¿ok? Es lo mismo que para una función real de variable real, porque cada componente de esta función vectorial es una función real de variable real. Y por lo tanto, utilizando la propiedad lineal del límite, porque el límite es un operador lineal, ¿no es cierto? Ya sabe, ¿qué caracteriza un operador lineal? A ver, otra vez, intervención matemática. ¿Cuáles son las características de un operador lineal? A ver, ¿quién me dice? Eso se ve en álgebra lineal. Operador lineal. ¿Algún voluntario? Son dos propiedades importantes del operador lineal. Profesor, creo que Sí. una es que debe ser continua. ¿Y la otra? ¿Qué es acotado, profesor? ¿Perdona? ¿Qué es acotado? Bueno, no son precisamente las más importantes de los operadores lineales. Recuérdense que estoy hablando de álgebra. En álgebra lineal es donde se ve esta parte, ¿no? De operadores lineales. Tienen que recordar la definición de operador, ¿no? ¿Qué es un operador lineal? ¿Se acuerdan de hablar de combinación lineal,
de expresión de un operador lineal, ¿no? Porque en álgebra lineal se habla justamente de eso, de operadores lineales nada más. Entonces, si se empieza, lo primero, perdón, y lo primero que se hace en el curso es justamente definir un operador lineal, ¿sí? ¿Qué libro utilizan de álgebra lineal? Ya, pues ahí está, ahí pueden utilizar el libro de la señora Cala, ¿no? Para recordar eso. Bueno, acá les digo que lo que se hace, el límite, por ejemplo, la operación límite, el límite es un operador, así como la derivada, la integral, el límite es un operador también, aplicado a funciones. Entonces, el límite tiene esta característica como operador lineal, de que el límite de la suma es igual a la suma de los límites, es distributivo respecto a la suma, ¿sí? Y la otra propiedad de importancia es la multiplicación por un número, ¿sí? Por un escalar, ¿sí? Si ustedes tienen el límite de 2 por f, 2 multiplicado por f de x, eso es igual a 2 por el límite de f de x. Es decir, el escalar puede salir del operador, ¿sí? Esas dos propiedades, esas dos operaciones que se hace con el operador lineal límite, esas dos definen precisamente la linealidad del operador. Muy bien, entonces acá, si ustedes recuerdan bien, ¿sí? El límite de una función real, de variable real, o sea, el límite del y de x o del f de x que se ve en cálculo 1, ¿sí? Es exactamente igual acá, pero la diferencia, por ser vectorial, es que esa misma definición, igualita, sin cambiarle nada, es aplicada para cada una de las componentes, o sea, de las componentes cartesianas de la función vectorial. Así pues, por ejemplo, para la componente x sería acá el b de x, o sea, si utilizamos esto de acá, ¿no? El b de x, acá estamos. Este f de x que dijimos, dijimos, perdone, eso sí que eso es grave. A ver, esta f de x que dijimos que era una función que va de R en R, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que dijimos, ¿no es cierto? Entonces, acá esto se hace para cada una de esas componentes, ¿no? El límite de acá, este sería el límite de una función real de variable real. Acá también sería el límite de una función real de variable real. Este es el límite de una función real de variable real. Y el conjunto es el límite de una función vectorial de variable real, que es justo lo que tenemos acá. ¿Se dieron cuenta? Esa es la única diferencia, ¿sí? De que ya no solamente estoy hablando de una sola componente cartesiana, sino que estoy hablando de tres operaciones de límite simultáneas, porque cada una corresponde a un eje cartesiano. Y por si acaso, ¿sí? Cada una es independiente, pues, ¿no? Cada límite y el resultado de cada límite es independiente, ¿no? O sea, cada límite en cada componente cartesiana es independiente una de otra, ¿verdad? Entonces, en dos puede existir, en la tercera no. Entonces, no existiría este límite, ¿ok? Entonces, lo voy a decir con palabras, ¿no? El límite de la función vectorial, ¿sí? De la función vectorial de variable real v, ¿sí? Cuando t tiende a t sub 0, es omega. Omega es un vector constante, ¿sí? Del mismo espacio vectorial de v, ¿no? Si v está en 3 dimensiones, tiene 3 componentes, este vector constante omega también tiene que tener 3 componentes. ¿Está bien? T sub 0 es un punto de acumulación, ¿sí? Del dominio de v, ¿de acuerdo? Del dominio de v, y t es mi variable independiente, ¿no? Entonces lo que dice, la definición de límites dice que si en una vecindad de t sub 0, exceptuando el propio t sub 0 quizás, la diferencia de v de t menos omega, ¿sí? En módulo es menor que un épsilon mayor que 0. ¿Sí? Siempre que
el módulo de esta diferencia t menos t sub 0 sea menor que un delta. ¿Sí? Sea menor que un delta, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la definición del límite, ¿no? Que yo lo que estoy haciendo es extenderla simplemente a todas las componentes, ¿no? Cartesianas. Entonces es el límite de una función vectorial. ¿Ok? Entonces, bien. Supongamos que existe este límite. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer una exigencia adicional, ¿no? El límite dice que esto puede existir, la definición dice que puede existir, ¿sí? Exceptuando el propio t sub 0. Pero nosotros vamos a poner una exigencia para ese t sub 0. Si en t sub 0, ¿sí? Si en t sub 0 el límite existe y es igual a b de t sub 0, entonces se dice que esta función vectorial es continua en t sub 0. ¿Ok? Es continua en t sub 0. O sea, eso es un adicional a la definición del límite. ¿Ah? Entonces, con eso, ya ustedes saben, ¿no? Ya, si ustedes recuerdan, cuando han hablado de funciones escalares de variable real, o sea, el y de x, ¿sí? Primero definen el límite, ¿no es cierto? Luego definen la continuidad, perdón, ¿sí? Definen la continuidad de la función. ¿Cómo se define la continuidad de una función? De la función en el... ¿Cómo se define la continuidad de una función? Es hacer precisamente lo que estoy haciendo acá, ¿no? Si se conoce o se sabe que se da por sentado, se da por aceptado la existencia del límite de la función en la vecindad de t sub 0. Entonces tiene que exigirse, además de que en t sub 0 se cumpla que f de t sub 0, ¿sí? Sea igual al límite de la función. ¿Sí? Y hasta si se cumple eso, se dice que la función es continua, ¿no? Eso es válido para un y de t, ¿no? Para un y de x. Ahora, y hacemos eso mismo que acabamos de decir, es válido para cada componente cartesiana de la función vectorial. Tiene que ser para las tres simultáneamente, o para las dos simultáneamente, dependiendo de si la imagen de esta función vectorial está en 2D o en 3D. ¿De acuerdo? Entonces, eso me asegura la continuidad de la función vectorial. Muy bien. Y la segunda cosa adicional a la existencia del límite de la que estamos hablando aquí es esto. Vamos a definir la infinitesimalidad de la función vectorial. ¿Cómo? Acotando, ¿sí? Acotando el módulo de esta función, ¿sí? Es decir, si nosotros exigimos que el módulo de la función vectorial sea infinitesimal. Si esto es así, entonces también lo será la función b de t. Bueno, entonces acá estamos estableciendo ya claramente la diferencia entre lo que es el módulo y lo que es la función. ¿Ya? Entonces decimos que la función es infinitesimal si es que su módulo es esto. ¿Ya? Así es el asunto. ¿Sí? Muy bien, entonces, pero estas son dos condiciones adicionales que se deben exigir para decir que la función vectorial b es derivable. ¿Sí? Es derivable en un punto t sub 0. ¿Sí? Así de simple. Si yo quiero hacer que una función sea derivable, tengo que seguir estas dos cosas adicionalmente. O sea, seguimos la misma secuencia, la misma mecánica que se hace para una función escalar. ¿Sí? Entonces acá, si ustedes entendieron bien su cálculo 1, pues esto de acá lo deben entender ahora sí ya con mucha facilidad, porque lo que estoy haciendo es simplemente una extensión de lo que ustedes han visto en su momento en cálculo 1. Muy bien, entonces vamos por la derivada. Entonces la derivada de b respecto de t, cuya notación está aquí. La derivada de b respecto de t, la notación está aquí. Acá no le he puesto por el límite de espacio,
para no tomar un renglón más. Entonces, la forma como se denota la derivada de una función vectorial es así. O sea, tan igual como una función escalar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que claramente aquí la función, este es un vector, ¿sí? V es vector, ¿ok? Estamos derivando ahora a un vector respecto del tiempo. Estábamos acostumbrados a derivar una función, un y o una f, respecto de t. Ahora estamos derivando un vector. Esta es la notación. Y esta derivada es igual al límite, como ven ustedes aquí, de esta expresión, y la forma explícita del límite es así. Y otra vez, nótese que es lo mismo que se hace para el caso de una función escalar. ¿Ok? Igualito. ¿Se dan cuenta? Incrementamos la variable, ¿sí? En un delta t y lo dividimos entre el delta t. ¿De acuerdo? El numerador es el delta v, esto de acá. ¿Sí? El delta v es justamente la diferencia de la función vectorial cuando en una de ellas se ha incrementado en delta t a la variable. ¿Sí? Entonces, otra vez, para establecer este límite en forma explícita, tengo que separarlo por cada componente cartesiana. La componente cartesiana en el eje X, componente cartesiana en el eje Y, componente cartesiana. O sea, tengo que evaluar, ¿sí? 3 límites. Y la existencia de la derivada tiene que, y se exige que esos 3 límites para cada eje cartesiano, repito una vez más, se evalúe y exista, además sea continua y sea infinitesimal. Porque si no fuera continua, este límite no existiría en alguno en alguna de sus componentes o en todas. Y si no fuera infinitesimal, pues no se podría establecer esta diferencia que está acá, ¿no? Porque no podría, esto de acá es un infinitesimal, dependiendo de este delta t, ¿no? Si lo hacemos tan pequeño como querramos, esto de acá va a ser, esta diferencia será tan pequeña como querramos. Muy bien, y ya está, pues, ¿no? Ahí está ya la derivada. Bueno, con eso queda claro. A ver, como ejercicio para ustedes, hay que hacer la derivada de esta función de acá. ¿Ok? Háganlo en su papel y me lo muestran. ¿Ok? Mientras me dan un segundito porque tengo que retirarme. Un segundito. Muy bien. Muy bien, ya estoy de vuelta. A ver, ¿alguien lo hizo? Profesor, ¿cómo se le va a mostrar? ¿Por imagen o se le dictamos? Si quieren, por imagen. ¿Cómo lo haces? A ver, lo que haces es, enciendes tu cámara y acercas tu papel a la cámara. A ver, ¿ves? ¿Ves lo que estoy haciendo? Sí, sí, profesor. Igualito. Ya está, haz lo mismo tú. A ver, bueno, yo lo hice un poco de frente, no lo he hecho con límites, pero la derivada sería así, ¿no? Pero tienes que acercarlo a la cámara para que pueda, ¿Y se observa? ajá. Sí, sí. 6t² y menos 2t
más 4K. A ver, ¿será verdad? Tengo que ver la diapositiva. 6T cuadrado y menos 2T más 4K. Correcto. Villegas, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Ya tenemos 4 que han intervenido. Ajá. 4 que han intervenido. Perfecto. Muy bien. Y ya está. Ya eso para los que, bueno, todo el mundo debe haber sido capaz de hacer eso, ¿ah? Todo el mundo. Los que están, aun cuando no están llevando cálculo multivariable, ¿ah? Todo el mundo debería hacer eso. Muy bien. Vamos nuevamente a compartir. Voy a seguir compartiendo porque todavía no he llegado al centro de lo que, del tema de hoy. Todavía no he llegado, ¿ah? Muy bien, entonces ya está, ya sabemos hacer una derivada de un vector, ¿sí? Perdón, disculpa. Disculpe, estoy con carraspera, así que si hago eso cada rato, pues, bueno, esas son características de los tíos, y más todavía en tiempo de pandemia, ¿no? Muy bien, entonces ahí está, ya sabemos derivar. Algunas propiedades que ustedes la pueden demostrar es esta de aquí, la primera es muy importante, que es la regla, la famosa regla de la cadena. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Sí? Este de acá, esta es la famosa regla de la cadena, ¿no? dB de t, dB de s, ds de t, esto se usa mucho en cinemática para resolver ciertos tipos de problemas, ¿no? Luego acá en la segunda parte, en la B, tenemos la propiedad distributiva de la derivada. Bueno, esto en realidad no se llama propiedad distributiva. Esta es la propiedad, ¿sí? La propiedad de operador lineal. La derivada también es un operador lineal. Así que la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas. ¿Ok? Acá la B y la C son ambas las propiedades que definen un operador lineal, ¿sí? Lo que pasa que aquí el escalar es una función, ¿sí? Lo que pasa que aquí si el escalar es una función, entonces hay que derivarlo por separado al escalar, ¿ok? Hay que derivarlo por separado al escalar. Y por supuesto no podía faltar, ¿sí? No podía faltar el operador del producto escalar y del producto vectorial, ¿no es cierto? Acá ustedes dirán, oye profesor, ¿y acá puedo intercambiar? Claro que sí, es decir, cambiar de orden, ¿sí? Sí se puede porque el producto escalar es conmutativo, ¿no? Y hay producto escalar para cada uno de los términos por separado. Muy bien. Entonces, para el producto vectorial, acá sí no es conmutativo, así que si yo intercambio el orden de los vectores, entonces tengo que cambiar de signo. Fíjense ustedes acá que la derivada de un vector respecto del tiempo, ¿es otro vector? La respuesta es sí. Propiedad de clausura también. ¿Sí? La derivada de un vector es otro vector, sí, y que está en el mismo espacio vectorial, por lo tanto se puede hacer el producto vectorial sin ningún problema. De estas propiedades, algunas que nosotros nos importan. Por ejemplo, ¿sí? Hemos dicho láminas atrás de que el vector B, cualquiera este sea, puede expresarse como su módulo por el vector unitario. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, podemos hacer la derivada, ¿sí? Utilizando una de las propiedades anteriores que hemos mostrado. ¿Cuál sería? La C, ¿no es cierto? Y llegamos a esta expresión de aquí, que aparece acá, ¿no es cierto? Entonces aquí cabe otra pregunta. ¿La derivada de un vector unitario es otro vector unitario? La respuesta en general no. ¿Sí? No es esto necesariamente un vector unitario. ¿Sí? La derivada del vector unitario, ¿será otro vector unitario? No. En general no lo es. ¿Sí? Acá, esto de acá también es importante para el desarrollo de las demostraciones que vamos a hacer en el próximo capítulo, en la próxima unidad. Nos dicen t cuadrado, el módulo, ¿no? El módulo de t cuadrado es constante.
¿verdad? Entonces, la función vectorial t y su derivada son perpendiculares entre sí. Miren, esta es una implicancia a partir simplemente de decir que el módulo es constante, ¿no? Y en una línea se demuestra esto muy fácil, muy facilito, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que tendrían que hacer? A ver. A ver, ¿alguien lo puede hacer? A ver, háganlo. A ver, háganlo y hacen como Villegas. A ver, ¿quién quiere hacerlo? Es decir, lo hacen en su papel y lo muestran en la cámara. A ver, háganlo. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere hacerlo? Es una línea nada más, o dos líneas si quieren ya. A ver. Porfa. ¿Nadie? Cualquiera, eso es para todos. Inclusive puede repetir Plato Villegas si desea. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver. A ver, ¿alguien se le prende el foquito? Ya, bueno, les doy el punto de partida. Lo que habría que decir que si el módulo al cuadrado es constante, yo puedo escribirlo de la siguiente forma. T punto T, o sea, T vector punto escalar, o sea, T punto T, voy a decirlo mejor, espero que me entienda. T vector punto T vector es igual a C. C es una constante. Ya, ese es el punto de partida. Ya, ¿alguien lo hizo? A partir de ahí es inmediato, ¿ah? Profesor, ¿puedo presentar? Por supuesto, hazlo. Comparte pantalla. ¿O ¿le tomo foto y comparto pantalla entonces? No, así nomás como tu compañero. Ahí ya. Enciende tu cámara y muéstrala, porque tomarle foto que es tiempo. No sé si se puede ver. O sea, fue lo que usted dijo y lo derivé. Quedaba dos veces. Muéstralo, pues, a ver, ¿dónde está? Muéstralo, comparte. Tienes que comparte tu pantalla para que todo el mundo la vea. Yo prendí mi cámara, profesor. Ya está bien, está bien. Bueno, es que si compartes tu pantalla, todo el mundo lo va a ver más grande. ¿Me entiendes? Va a verlo en toda la pantalla. Tienes que compartir pantalla. ¿No sabes Disculpe, compartir profesor. pantalla? ¿No No sabes entiendo, compartir profesor. pantalla? No, profesor. Ya, si tú das tu cursor abajo, en la parte de abajo, va a salir un menú, una línea menú en la parte inferior. Sí, Ahí profesor. hay una flechita en un recuadro verde. ¿Viste? Ya, dale Sí, un clic profesor. ahí, un clic izquierdo, listo, eso es todo. Dale un clic izquierdo. Ahí dice compartir pantalla, dale un clic izquierdo. Sí, profesor, pero para eso tendría que tomarle foto. No, así nomás, hazme caso, por favor. Dale clic Ya, izquierdo profesor. ahí, comparte pantalla. Ya está, profesor. Ya, ahora muestra, pon tu papel ante la cámara. Ok. Ya, profesor. Nada, ¿Se ve? no se ve. Profesor, cuando se A ver, comparte pantalla no se ve en grande su cámara, sino que está en su pantalla nada más. a ver. Creo que tenemos un problema. No se puede, no lo estoy viendo. A ver, esto. A ver, sale. Ya, listo. A ver, vamos a ver. Otra vez, a ver, ¿cómo? Vista del hablante, ya, pónganlo como a todos, pónganlo como vista del hablante. Ya, ahora sí. Vamos, Jair, muestra habla. Y, Ya, profesor. ya, Como usted dijo, el módulo al cuadrado lo puse como el producto escalar. ya. Y ese producto escalar lo derivé utilizando la propiedad del ordenador lineal, que daría la derivada, con respecto al tiempo por el mismo vector. Pero igual, dos veces. Sería dos veces la derivada con respecto al tiempo por el vector igual a cero. Entre Ya, dos, entre bueno. dos y queda cero. Mira, sigue mostrando, manténlo siempre en pantalla, sigue manteniéndolo en pantalla, por favor. Sigue manteniéndolo en pantalla. Para ¿Está, poder, yo profesor? lo explico.
O sea, para poder explicar yo necesito poner el ejemplo. Muestra en pantalla muestra, por favor. Pero ¿por qué demoras tanto? Comparto pantalla, profesor. Ya, sí, comparte, pero tienes que hablar para poderte ver. Ay, no, perdón, ya me equivoqué. Lo que quise decir es que muestres en cámara tu papel y Sí, habla. profesor, eso estoy haciendo. Me estoy mostrando en mi cámara el papel. Ya, listo. Miren, al resto de gente, ¿no? Ya ustedes han visto. Ahí, tal como está, no es nada claro. Entonces, lo que tiene que hacer un paso intermedio, pues por lo menos, ¿no? Hacer eso. Profesor, hay cosas para ayudar a mi compañero, si no, a ver, yo le proyecto para que más o menos, o sea, haciéndolo justo lo mismo hecho que mi compañero, para que se vea mejor, mis compañeros me capten. Así, mire. No sé si se ve. Ya, sí, pues está, ya esta es una foto. Bueno, ya, ahí está. Ya, exactamente, ¿no? La primera línea, correcto. La segunda línea también esto es precisamente lo que estaba pidiendo, ¿no? La segunda línea, si quieren, la pueden obviar, pero la tercera no. ¿Sí? Ahí en el caso de Cifuentes, ahí ha omitido el punto, que es importante porque es un producto escalar. Tienes que poner el punto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedes haber puesto de frente la primera, tercera línea y la cuarta y la última. Ya está, ya así es clarísimo, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo aquí? Derivando, y acá el 0 viene por la derivada, pero bueno, ya está bien. Así como eso su compañero está muy claro. ¿Sí? Está paso a paso. Entonces deriva, ¿qué está aplicando acá? La derivada del producto escalar que hemos visto hace un ratito, ¿ok? Y luego está aplicando para poder sumar estos dos, ya, así como está también está mal, ¿no? Perdona que lo diga de esa forma. Sí, ¿sí? Ya, porque acá está bien así, t.dt. Acá debería ser dt.t. ¿Está bien? Ya. Entonces, luego se dice, se aplica la propiedad conmutativa acá, y ya son iguales, sumas, y ya está. Y este es un número que puede dividir acá, y 0 entre 2 es 0, y ya está es lo que queríamos demostrar, de que el producto escalar de estos dos es 0, y esto implica, de nuestro conocimiento de vectores, que interpretamos esto, ¿ya? Implica que el t de t es perpendicular a la derivada, a su derivada. Ya está, listo. Gracias. Gracias, Villegas. Muy bien. Entonces, ya está claro, ¿no? Ya está claro. Entonces, así hay que hacer. Hay que hacer las cosas, ¿no? Hay ciertas cositas que no debemos obviar, ¿ya? No debemos obviar. Muy bien. Ahora, ya voy a continuar. Estoy atrasado en el avance de esta clase. Voy a continuar yo, ¿ya? Muy bien, ya hemos hecho eso, ya han tenido la oportunidad de participar. Ahora voy a terminar. Quiero terminar con estas diapositivas el día de hoy. Y tengo media hora solamente para hacerlo ya. La integral de vectores. La integral de vectores es exactamente como se hace la integral de f de x, ¿no? La integral de f de x, donde f es una función real de variable real, me da una función, ¿no? La integral indefinida o antiderivada me da otra función, ¿no es cierto? Que se denomina o que se denota normalmente con una F mayúscula. A ver, voy a tratar de hacerlo rápidamente aunque es un poquito difícil, les diría hacer, o sea, a pesar de todo estos 2 años ya casi que estoy usando ¿cómo se llama? Que estoy usando el Zoom. Hasta ahora no puedo manejar bien esto, ¿no? La integral de fx de x, entonces, la integral indefinida debo usar, debo decirlo completo, ¿no? Me da una nueva función que f de x, ¿no?
La notación que se usa normalmente es la F mayúscula. ¿Por qué? Porque después voy a decir lo contrario, ¿no? Que la derivada de esta F mayúscula me da el integrando, o sea, esta F minúscula, ¿no? Y se dice que esta F mayúscula es la antiderivada, ¿sí?, de la función F minúscula, ¿sí? Y eso se hace a fin de aplicar los teoremas fundamentales del cálculo. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, ¿no? Le llamamos una antiderivada o bien una integral indefinida. ¿Ok? Muy bien, entonces si acá tendríamos el caso, acá abajo está la integral indefinida. Entonces la integral indefinida, ¿sí?, de una función vectorial me da otra función vectorial, ¿de acuerdo? Me da otra función vectorial. Y la integral también es un operador lineal, es decir, la suma, acá está, por ejemplo, la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. Acá está la suma de las integrales. Y esta es la integral de la suma. Pero ojo, que cada sumando debe ir, debe ir con su respectivo vector unitario, ¿no? ¿Está bien? Su IJK. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es entonces estas son funciones. Si estoy hablando de una integral definida, entonces debe llevar límites, ¿no es cierto? Como aparece aquí, donde lo estoy señalando. Perdón, voy a ponerle luz, ahí está, donde lo estoy señalando. Se pone límites a la integral y entonces lo que me da es un vector constante, ¿sí? Es un vector constante, donde cada componente cartesiana resulta ser la integral definida de la función real, ¿sí?, de variable real que define la función b. Es que está definida por la función b. ¿Sí? Esta b de x es la componente x de la función b. La integral de esta componente x, de esa componente bx, es un número. La integral definida es un número, ¿sí?, que vendría a ser la componente x de la integral. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces ya quedó claro, ¿sí? La integral definida me da un vector como respuesta y la integral indefinida del vector de la función vectorial me da otra función vectorial. ¿Ok? En este caso, la constante en la integral indefinida, la constante c, que en la integral de acá arriba resulta ser un vector constante, aquí, perdón, un número real, aquí resulta ser un vector de componentes constantes, ¿no? Así tal como se expresa en esta parte de acá abajo. Bueno, no hay tiempo para hacer el ejemplo numérico. El ejemplo numérico estaría aquí, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, la integral indefinida del z, de acá, del fz, resultaría ser el 2t cuadrado. ¿Ok? 2t cuadrado más una constante, ¿no? Un número real. ¿Cuál es en este caso, cuál sería la integral? ¿No? La integral en el eje X sería, sería un medio t a la cuarta, más t, ¿de acuerdo? Más una constante cx. Y esta constante puede ser igual o diferente, en general es diferente a la constante de acá. Entonces, esta constante tiene su vector unitario y esta tiene su vector unitario k. ¿Ok? ¿Se entendió la idea? Bueno, no hay tiempo para hacer más repaso porque hoy día necesitamos terminar esta parte. Ya está. Acá están los ejemplos para hacerlos numéricamente. Campos escalares. Esto sí ya tiene que ver mucho más con física. ¿Ok? Pero todavía sigue siendo matemática. Lo que estamos haciendo es poniéndole el título como físico, pero el desarrollo es como matemático. ¿Sí? Un título un poco engañoso, pero el efecto es de que la matemática que vamos a desarrollar inmediatamente la asocien a la concepción, a los conceptos físicos. ¿Qué cosa es un campo escalar? ¿Sí? Un campo escalar dice así,
describe los valores de las magnitudes físicas escalares en el espacio tridimensional, que también pueden depender del tiempo. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Hasta ahí todo parece ser muy abstracto. Un campo escalar, por ejemplo, podría ser lo siguiente. A ver, en el horno de la cocina, en la cocina que tiene la mamá en la casa, ¿sí? La mayoría de mamás, o casi todos los hogares, el horno, la cocina tiene un horno, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya está, a ver. Muy bien, dígame, la temperatura en todos los puntos dentro del horno, ¿es la misma cuando el horno está encendido? ¿Qué creen ustedes? ¿Es la misma o es diferente? Creo que es diferente. La parte de abajo, creo. Sí. Así es. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo está el fuego, ¿sí? Si ustedes son un poco más curiosos y si la cocina es a gas, levantan la parte de abajo, ¿sí? La parte de abajo, en la parte de abajo está una tubería por donde pasa gas y esta se enciende, ¿no? Así como el hornillo arriba, acá se enciende abajo, ahí en el horno, y ese fuego genera un calor que queda ahí en ese espacio que está encerrado, que queda ahí y se va poco a poco propagando. Por lo tanto, en la parte de abajo finalmente tendremos una mayor temperatura que en la parte superior. ¿De acuerdo? Entonces, como repito una vez más, ¿sí? Si yo quisiera describir la temperatura en todo el volumen del horno, en todo el espacio, en todo el volumen del horno, ¿ok? Tendría que darlo como una función escalar 3D. O sea, una función, ¿sí? Una función escalar de variable vectorial, como esta de acá. A ver, creo que aquí, como esta que está acá. ¿Sí? La notación sería así, como estoy señalando acá. ¿Sí? Tendríamos 3 variables independientes, ¿no? Para etiquetar cada punto dentro del horno, ¿no? Sería un x, y, z, r cubo. ¿Está bien? Y el resultado, ¿no? de la función, que rendría ser la temperatura, pero la temperatura es una función física escalar, o sea, es un número. Y por eso debe estar en el campo de los reales. ¿Ok? La temperatura entonces vendría a ser un campo escalar. ¿Sí? En ese problema, así como lo hemos planteado, la temperatura sería un campo escalar. Ahora, otra cosa que yo podría plantear. Otro campo escalar, otro ejemplo de campo escalar. ¿Sí? Si alguien lo tiene, lo puede decir ahorita. ¿Sí? Yo, por ejemplo, voy a dar otro de campo escalar. La Profesor, tierra. otro ejemplo podría ser, disculpe, una olla Sí, vapor, adelante. una olla a presión, y medir la presión de capa por capa. Correcto, apellido. Villegas, profesor. Hoy día Villegas está pero inspiradísimo, ¿eh? Muy bien, te felicito. Ok, eso es correcto. La presión, ¿sí? En cada punto de la olla vendría a ser también un campo escalar. ¿Por qué? Porque la presión es una cantidad física escalar. Ahí Villegas lo entendió muy bien. Otro podría ser hablar, por ejemplo, en el caso de la Tierra, de toda la Tierra, la densidad de la Tierra. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos encontrar, si escalamos un poco, podemos encontrar parte de un volumen de la Tierra donde es tierra suelta, ¿no? Y otra parte donde es roca. Entonces las densidades son diferentes. Entonces la densidad de la Tierra, ¿sí? Es también un campo escalar. ¿Sí? Es también un campo escalar. Ya se entendió la idea de campo escalar entonces, ¿verdad? Ahora, entonces la idea es describir esta propiedad física escalar, una magnitud, aquí está escrito, ¿no? Una magnitud física escalar en el espacio tridimensional. Entonces, esa función que representa esa función o esa cantidad física, a eso le llamamos en general un campo escalar. ¿Sí? Ahora, nosotros hasta ahora hemos dado un campo escalar que es dependiente del tiempo. Perdón, que es independiente del tiempo. ¿Sí? Porque si ahora yo veo la densidad de la Tierra en un determinado volumen, ¿ok? Acá, por ejemplo, debajo de mi casa, ¿de acuerdo? Hasta 3 metros debajo de mi casa. Ya tengo mañana la vuelvo a ver y está igualito.
¿no es cierto? Tiene la misma distribución, los mismos valores de la densidad. Entonces, eso es independiente del tiempo. Sin embargo, hay otras cantidades físicas escalares que sí dependen del tiempo. Por ejemplo, cuando yo trato de describir la cantidad de masa, ¿sí?, que hay en la bodega de un buque que está cargando un grano. En el puerto de Callao, por ejemplo, se está cargando el buque con un grano, a ver, ¿qué se me ocurre ahorita? O con mineral, ya está, con mineral. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, se va poniendo, ¿sí?, cada vez más mineral, lingotes, por ejemplo, si fuera así el caso, ¿no? Los estibadores van poniendo o van arreglando cada vez mayor cantidad de lingotes en la bodega. Entonces, la masa, ¿no?, la masa del mineral en la bodega va aumentando con el tiempo, va cambiando, ¿sí?, con el tiempo. Y la masa es una cantidad física escalar. Por lo tanto, la descripción de la masa en la bodega del barco es un campo escalar, dependiente del tiempo. ¿Ok? Entonces, le llamaremos un campo escalar estacionario, que es el que nos interesa ahorita, establecer la matemática, aquel que no depende del tiempo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos una función matemática que representa, que es un campo escalar. Acá, esta ecuación número 1. ¿Está bien? Como ustedes pueden ver, la variable es vectorial. Está X, Y, Z, son 3 parámetros. ¿Ok? Pueden ser 2 también, por si acaso. O pueden ser 4 también. ¿Sí? Entonces, la variable independiente es vectorial, pero la imagen, es decir, la imagen de la función es un número real. Esto es un número real. ¿De acuerdo? Entonces, esta es, en matemáticas se diría así, que es una función escalar de variable vectorial. ¿Ok? Muy bien, entonces, acá vamos a trabajar con esto ahora y imaginémonos ahora sí, estamos en el espacio tridimensional. Entonces, en el espacio tridimensional, yo puedo definir un puntito. ¿Ok? A ver, ¿cómo hago esto? Acá tengo un puntito. ¿Lo ven el puntito marrón que acabo de escribir? Creo que el rojo es más visible, ¿no? Ya. Entonces, y acá tengo al costadito otro puntito. ¿Lo acaban de ver? ¿Sí? Entonces, digamos que el marrón sea el punto P y el rojo sea el punto Q, al cual nos estamos refiriendo en esta ecuación que estoy señalando. ¿De acuerdo? Entonces, P más dP es Q, donde dP es el diferencial, ¿no? Es un diferencial. Es decir, que lo que me está diciendo este dP es que para ir de P a Q es una distancia muy pequeñita. Muy pequeña, solo que yo la estoy poniendo separadas para que ustedes la puedan ver. ¿Sí? Es muy pequeñita. Entonces, si estos dos puntos pertenecen a esta función, a la función 1, a la función escalar de variable real 1, entonces esa distancia representaría un diferencial de f. ¿Sí? Porque es una infinitesimal, pues, de f, ¿no? Me he desplazado un infinitesimal a lo largo de esta función de acá, de la función 1. La imagen mental que ustedes deben tener es lo mismo que se hace en una función así tal como esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero ir de este punto de acá, ¿sí?, a este otro punto, entonces, y me dicen, voy por la función, entonces voy recorriendo cada uno de estos puntos, ¿no? Voy por acá, van viendo los puntitos negros, ¿no? Entonces estoy yendo del punto P al punto Q a lo largo de la función f, ¿no? ¿Está bien? Donde estoy llamando f a esta función. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron, no? Igual, ahora estoy en esta función que está definida en el espacio tridimensional, ¿no? El dominio está en el espacio tridimensional. Por lo tanto, el ir de P a Q me representa un diferencial de esta función. ¿Cómo se escribe el diferencial de esta función? De la forma como está escrita en la ecuación 2. Y a esto se le llama una diferencial total. ¿De acuerdo? Que está expresada en términos de estas derivadas que tienen esta D así media cursiva, ¿no? Es una letra griega, la delta minúscula, y esta se llama derivada parcial, ¿no? Derivada parcial de esta función f, ¿sí? Derivada parcial, esto de acá, por ejemplo, se lee
A ver, voy a encerrarlo con algo vistoso. Ahí está. Eso se lee la derivada parcial de f respecto de x. ¿Sí? Perdonen. Esto otro, lo que está en verde, se lee la derivada parcial de f respecto de y. Y lo que está en color morado, ¿sí? Es la derivada parcial de f respecto de z. Ahora, ¿pero qué cosa es una derivada parcial? ¿Es diferente a una derivada ordinaria que yo aprendí en mi curso de cálculo 1? La respuesta está aquí, donde estoy señalando ahora, ¿sí? Ahora, bueno, con morado ya, ¿no? Con azul, aquí está. En este cuadro azul está. Ahí está la respuesta, ¿sí? La derivada parcial de f respecto de x es igual a la derivada ordinaria siempre que las otras variables, en este caso y y z, sean consideradas constantes, como números. Entonces, al derivar, ¿sí? ¿Y cómo se expresa esta derivada parcial? Igual como el incremento de f, donde solamente hemos incrementado una de las variables, entre el incremento de la variable. ¿Ok? El límite de aquello es la derivada parcial de f. O sea, tan igual como la derivada ordinaria. Pero las otras variables y y z son consideradas como constantes. Muy bien, si ese es el caso, quiero derivar parcialmente respecto de x esta función número 1. Entonces, tomen lápiz y papel. Entonces, esta sería 2 veces yz menos yz. Esa sería la derivada parcial de f respecto de x. Si yo quiero derivarlo respecto de y, sería derivada parcialmente, derivada parcial de f respecto de y, sería, en este caso, xz cuadrado menos xy. Perdón, xz, disculpen, menos xz. Entonces, ¿se dieron cuenta? ¿No? Es bien fácil. O sea, extender la idea conocida de la derivada ordinaria a la derivada parcial es muy simple. ¿Sí? Es muy simple, tal como lo estamos presentando. ¿Sí? Esto no debe representar ningún problema, ¿sí? Para ustedes, ¿no? Ya sea que no estén llevando el cálculo multivariable. ¿Ah? No debe representar ningún problema. Eso es lo que me parece. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora, con respecto a la ecuación 1, aquí está, justo lo acabo, está acá. ¿Sí? Ahí está, escrito, lo que acabo de mencionar, las derivadas parciales respecto a cada una de ellas. Ahora, el DF, a ver, tengo que volverlo a ver, el DF, este de acá, ¿sí? Espero que estén viendo mi cursor, voy a darle luz a mi cursor, ahí está. Este DF, que está acá, este DF, que está aquí, se llama diferencial total, ¿sí? El diferencial total, entonces, que esta es la forma explícita del diferencial total, ¿sí? Se puede expresar así, como está acá, ¿sí? La derivada parcial de f respecto de x multiplicado por los vectores unitarios ij acá, tal como se muestra acá. Este es un vector derivada, ¿no? ¿Se ve? Es un vector derivada de f multiplicado por, este es el vector diferencial de la variable, ¿no? De R, podemos llamar en general, donde R vector, R minúscula vector, donde R vector es X, Y más YJ más ZK, ¿ok? Entonces, este es el DR. Y esto de acá, este paréntesis, se denomina gradiente de F, ¿ok? Y su notación, disculpe, y su notación es como ustedes pueden ver así, tal cual, esto es el gradiente de F. Ahora, pero ustedes ven que en cada término se repite el F. Entonces yo lo puedo factorizar. Y lo que me queda, ¿sí? Es este operador que está aquí abajo con la ecuación número 5 y lo vamos a denotar como nabla. Es el operador vectorial nabla. Este es un operador muy útil que tanto matemáticos como físicos lo usamos. ¿Ok? Entonces, y en física sí, en el curso lo vamos a usar mucho. El operador nabla, así que tienen que familiarizarse con eso. Entonces, yo lo estoy poniendo acá. Acá el operador nabla debería tener, mejor lo pongo, perdone, acá, con su rayita, porque es un vector.
¿Está bien? Ese es el operador NAR. Es un vector, pero es un operador de derivadas parciales. ¿Ok? Bien, ahora, una cuestión importante, y esto acá, por ejemplo, esto les puede ayudar para identificar las curvas de nivel. Nótese lo siguiente, ¿no? Nótese lo siguiente. Supongamos que hace un rato estábamos hablando del punto P y Q, ¿no? Y que y el punto P y Q pertenecían a esta función de acá. Supongamos que los puntos P y Q me dan el mismo valor de f. ¿Sí? Me dan el mismo valor de f. Por lo tanto, ¿sí? El df, el diferencial de f, debe ser 0. ¿De acuerdo? Él debe ser 0. Porque me dan el mismo valor de f. ¿Sí? Debe ser 0. Entonces, este gradiente de f, punto dr, debe ser 0. Lo cual significa que interpretamos que el gradiente de f es igual al dr. Y nosotros ya sabemos que el dr, ¿sí?, pertenece. Entonces, el dr es el incremento a lo largo de f, ¿no? Es un diferencial de r, pues se acuerdan, ¿no? Es un incremento que es tangente a la función. Y es de valor muy pequeñito, es un diferencial, pues, ¿no? Entonces, este gradiente es perpendicular al dr. Entonces, todos los puntos que cumplan con esta característica de que el df sea 0, se le denomina curva de nivel. O sea, todos los puntos unidos, ¿sí?, me dan una curva que tiene el mismo valor de f, y eso se llama una curva de nivel. Eso es utilizado en topografía también, ¿no? Entonces los topógrafos con su teolito van y lo que hacen es identificar todas las curvas de nivel, y así hacen la descripción de la topografía de algún terreno, ¿no? de un cerro, etcétera, lo que fuere, ¿sí? Entonces el gradiente de f es perpendicular a la curva de nivel. Por lo tanto, el gradiente de f representa el máximo cambio, ¿sí?, el máximo cambio, la dirección del máximo cambio de la función f, ¿sí? Porque la curva de nivel es el mínimo cambio, no hay cambio, pues 0. Y el gradiente de f será el máximo cambio, ¿no?, que siempre será perpendicular a esa curva de nivel. Muy bien. Ya está. Eso es todo lo que se puede decir con los campos escalares, ¿eh? Campos vectoriales, ¿sí? Campos vectoriales. Un campo vectorial, usamos las mismas palabritas que antes, ¿no? Dice, un campo vectorial describe las propiedades de magnitud físicas vectoriales en el campo tridimensional y que también pueden depender del tiempo. Ok. Ejemplos de campos vectoriales. Y acá está la gravedad terrestre, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, ya ustedes me pueden ver, están viendo este lapicerito, ¿verdad?, que tengo aquí en mi mano. Yo lo suelto y entonces este lapicerito va a caer. ¿Por qué? Porque existe un campo, ¿sí? Un campo, ayer hemos hablado ya de la definición de campo, ¿sí? Existe un campo vectorial. Es decir, cada punto del espacio tiene asociada una propiedad gravitacional que depende de la masa de la Tierra. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo representamos? Como un vector que está asociado a un punto y solo a un punto del espacio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos dicho, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo de que estas propiedades del espacio, ¿sí?, tienen asociadas a cada punto un vector. Y a eso le llamamos un campo vectorial. El ejemplo es la gravedad terrestre. Otro ejemplo es la velocidad, cuando en un canal donde fluye agua, cada punto del espacio por donde pasa el agua que está moviéndose, la velocidad de la molécula de agua en ese punto tiene un determinado valor, una determinada dirección, una determinada orientación. ¿Está bien? Y eso es un campo vectorial también. El campo eléctrico, el campo magnético, que también ya ustedes han estudiado antes, son ejemplos de cantidades físicas vectoriales que son representadas por funciones de esta forma, como la que estoy señalando acá. ¿Sí? Acá. Funciones de esta forma. ¿Sí? Son funciones que van de R3 en R3. ¿Qué significa esto? Dominio X, Y, Z, ¿no?, variables independientes,
y R cubo, la imagen está es un punto en el espacio tridimensional. ¿Ok? Por lo tanto, se puede expresar un ejemplo explícito sería este que está aquí. A diferencia del otro caso, acá aparecen los vectores unitarios IJK. Esto es necesario para que esto sea una función vectorial. ¿Ok? Y esa es la diferencia, digamos, visual con el caso del campo escalar. ¿Ok? Muy bien, entonces este es un campo vectorial. Entonces esto de acá puede representar un campo eléctrico, sí. Puede representar un campo gravitacional, bueno, sí, en alguna parte, en algún planeta o en alguna estrella de la galaxia, cualquiera de las galaxias de las infinitas que existen en el universo, ¿puede expresarse así? Puede, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aquí un detalle importante que es válido tanto para funciones escalares como vectoriales es establecer digamos, algunas características. En el caso de los campos escalares hemos visto que es determinar la curva de nivel, que son los puntos que tienen igual valor. Acá se habla de las líneas de campo, es decir, identificar las líneas, ¿sí? Identificar las líneas que representan gráficamente el campo vectorial, ¿no? Las propiedades del campo, pero de modo gráfico. Entonces, la línea de campo que nosotros estamos acostumbrados a dibujar, las líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Las líneas de campo magnético, ¿ok? Entonces, y estas matemáticamente se pueden encontrar, ¿sí? Si conocemos la función explícita, la función vectorial que describe el campo, entonces sería el producto vectorial del campo con el desplazamiento diferencial, tendríamos entonces una expresión diferencial para lo que vamos a denominar las líneas de campo. ¿Ok? Entonces, para dibujar la línea de campo hay que tener también en cuenta otras cosas, ¿sí? Que estas no deben de cruzarse por la unicidad del campo, que el tamaño del vector, ¿sí? Está relacionado con la densidad de las líneas de campo. Si es mayor densidad de las líneas de campo en alguna región del espacio, entonces mayor es la intensidad del campo, es decir, el valor, el número, la magnitud del campo, ¿sí? Y el vector campo siempre es perpendicular, perdón, siempre paralelo o siempre tangente a la línea de campo en algún punto. Muy bien, esas son características que ya ustedes saben. Operaciones en física que relacionan a los campos escalares y vectoriales. ¿Ok? Entonces, ¿existe alguna relación entre el campo escalar y el campo vectorial? A ver, esto está relacionado con una pregunta en particular, ¿sí? Las propiedades, por ejemplo, las propiedades del campo gravitatorio, ¿se pueden expresar solamente con vectores, asociando vectores a cada punto del espacio que rodea la Tierra? No. También se puede expresar con una cantidad física escalar, la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Entonces, perdón, profe, ¿qué está diciendo? Está diciendo de que las propiedades físicas del espacio que rodea la Tierra, propiedades físicas gravitacionales, ¿sí? Pueden ser descritas por un campo, es decir, cada punto asociado a un vector, o pueden ser asociadas por una energía potencial. La respuesta es sí. O potencial, una función potencial, la respuesta es sí. Y estas dos, pero son dos funciones diferentes, claro que sí, que representan lo mismo físicamente, claro que sí. Entonces, estas dos funciones, una vectorial y la otra escalar, deben estar relacionadas, ¿cierto? Porque se trata de la descripción del mismo fenómeno físico, de la misma propiedad física. La respuesta es sí. Entonces, aquí está la forma matemática en que se relacionan. Sea E sub P una función, un campo escalar. Entonces, el gradiente del campo escalar, ¿sí? Es un campo vectorial. Pero no es un campo vectorial cualquiera, sino es un campo vectorial denominado conservativo. Y esto está asociado con las fuerzas conservativas, que ya ustedes conocen, no tienen alguna referencia. Entonces, las fuerzas conservativas se pueden expresar como el gradiente de una función potencial. O sea, en el caso particular de la fuerza,
esta sería la energía potencial gravitatoria. Si es una aceleración como la gravedad, esta sería la función potencial gravitatoria que nosotros, que sería la fuerza gravitatoria entre la masa, o sea, el GH, ¿está bien? La gravedad por altura respecto de la superficie de la Tierra, por ejemplo. Esa vendría a ser la función acá denominada de P para que me dé G. ¿Ya? Bueno, ya está. Hasta ahí entonces tenemos la relación que existe en ambas cosas. Luego, acá ya vienen algunas operaciones específicas. Solamente voy a hablar de esta porque hasta ahí tenemos el tiempo límite. Lo que es la circulación de un campo vectorial. Se dice que un campo vectorial circula alrededor de una línea al producto escalar del campo por el diferencial de R, donde el diferencial de R es el diferencial de desplazamiento. ¿Ok? Entonces, eso es, se habla de circulación en un diferencial. ¿Sí? Si yo lo intero a lo largo de una línea cualquiera, como la que aparece en la gráfica, tendremos una integral de línea. Entonces, esto de acá, ¿cómo se opera? Se opera, digamos, relativamente fácil, pero hay que conocer explícitamente la forma de la curva. Bueno, aquí me quedo. Muchas gracias por su atención. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces no sé si estarán ahí también. Pero hoy día me olvidé del Kahoot. Pero bueno, no importa, ya para la próxima semana será. No se olviden que el día martes hay la prueba de entrada. Incluye los temas que he hablado hoy. Sí. Hacer una consulta. Sube las grabaciones de la clase en el Univirtual. Sí. No, en el Univirtual no. Lo que hago yo normalmente es al WhatsApp. ¿Has visto tu WhatsApp o no has visto el WhatsApp? Sí. ¿Qué has visto ahí? ¿Qué he dado yo? ¿Ah? Sí, he visto el WhatsApp. Ya, es lo mismo que voy a hacer con todas las clases. En cuanto me la den los técnicos, los de soporte técnico de la facultad, yo les paso inmediatamente, o en cuanto me dé cuenta, como les digo, de la existencia de ese enlace. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora sí me despido. Hasta luego, jóvenes.